El número de nuevos casos por coronavirus continúa creciendo en todo el mundo, tal es la gravedad del asunto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado el coronavirus como una pandemia. Así hay más de 118.000 casos en 114 países del mundo, y es que hasta ahora 4.291 personas han perdido su vida, miles todavía están luchando por su vida en hospitales. Una pandemia de coronavirus podría restar $1 billón a la economía mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se da cuando un virus se extiende por varios países o continentes y afecta a un gran número de personas. Se refiere a enfermedades infecciosas, aunque a veces se hace referencia a enfermedades no transmisibles. Estas son las 13 pandemias más letales a lo largo de la historia de la humanidad. Gripe A H1N1, 150.000 y 575.000 muertes. Esta pandemia fue causada por una variante de influenza virus A subtipo H1N1 y la última surgió hace tan solo 11 años, en 2009, aunque han habido otras pandemias gripe A en épocas pasadas. El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1 con material genético proveniente de una cepa avaria, dos cepas porcina y una humana, que sufrió una mutación y dio un salto entre especies de los cerdos a los humanos para después permitir el contacto de persona a persona. En junio de ese año, la Organización Mundial de la Salud, OMS, clasificó la enfermedad como nivel de alerta 6, pandemia en curso, lo que implica que había aparecido brote comunitario, ocasionando localmente sin la presencia de una persona infectada proveniente de la región del brote inicial. Tan solo un año más tarde, el 10 de agosto de 2010, la OMS anunció el fin de la pandemia. En 14 meses, el virus había conseguido dar la vuelta al mundo, infectando entre 11 y 21% de la población, aunque la proporción de víctimas mortales fue inferior a otras enfermedades, ya que tras de sí entre 150.000 y 575.000 víctimas. La gripe rusa, 1 millón de muertes. La gripe rusa fue una pandemia que duró 14 meses, entre octubre de 1889 y diciembre de 1890, pero que presentó algunos casos después en los años posteriores. En todo ese tiempo, esta gripe de mortalidad relativamente baja, 1%, causó la muerte de alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo, y se cree que fue causada por el virus influenza virus A subtipo H2N2, aunque no se sabe a ciencia cierta dadas las limitaciones para el estudio virológico de la época en que sucedió. La pandemia se extendió rápidamente por San Petersburgo en diciembre de 1889, continuó por Europa y consiguió infectar al resto del mundo en tan solo 4 meses. Gripe de Hong Kong, 1 millón de muertes. Se cree que la gripe de Hong Kong se originó en China y fue causada muy probablemente por la variación de la gripe A H3N2 que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo. Fue la tercera pandemia de gripe del siglo XX y ocurrió en 1968, cuando se llevó por delante a casi 1 millón de personas. El gran número de muertes se dio en personas mayores de 65 años. Y el virus H3N2 sigue circulando a nivel mundial como un virus de influenza A estacional. Cólera, 3 millones de muertes. Esta enfermedad es una pandemia actual causada por la bacteria Vibrio Cholerae y que ha provocado más de 3 millones de muertes, ya que cada año se produce entre 21.000 y 143.000 muertes por cólera. Tiene su origen en la delta pantanoso densamente poblado de los ríos Indio, Ganges y Brahmaputra, desde donde se extendió a Asia y África rápidamente hace 2 siglos. Provoca fiebre y dolor abdominal, aparte de matar por deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde el agua por la diarrea. Sin embargo, hasta un 80% de los casos pueden tratarse eficazmente con sales de rehidratación oral. Para evitarlo, se suele tener cuidado con los principales focos de infección, que son el agua y los alimentos. Por eso las zonas con más riesgo de cólera suelen ser los suburbios pobres, con escaso acceso a agua potable y sin saneamiento adecuado. Tifus, 4 millones de muertes. El tifus se transmite por vectores como los insectos y otros artrópodos y provoca sobre todo fiebre alta. Normalmente afecta a poblaciones rurales muy alejadas debido a los vectores principales y otros animales. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no se supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. Peste antonina, 5 millones de muertes. Entre los años 165 y 180, el Imperio Romano se vio duramente afectado por la peste antonina, conocida también como la plaga de Galeno.
Esta pandemia de viruela o sarampión sigue sin estar claro cuál es de las dos. Puede ser la culpable de la muerte del emperador romano Lucio Vero, quien falleció en 169 como corregente de Marco Aurelio. El origen también es una incógnita, ya que algunos historiadores creen que la trajeron las legiones romanas tras una serie de campañas militares, y otras fuentes aseguran que fue en Egipto donde se originó la enfermedad y que se transportó al Imperio Romano a través del grano. En su punto más álgido, la enfermedad llegó a causar hasta 2000 muertes por día en Roma. Una cuarta parte de las personas infectadas se estima que provocó la muerte de un total de 5 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población en alguna zona. Tercera pandemia, 12 millones de muertes. La tercera pandemia de peste bubónica comienza en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX y estuvo activa hasta 1959, especialmente en Asia. La enfermedad causó la muerte de más de 12 millones de personas, aunque se investiga si se pudo llegar a ser el doble, ya que se desconectó el número de casos reales que hubo en India. Además, la enfermedad logró cruzar el charco y alcanzó a Cuba y Puerto Rico en 1914. Aunque en la actualidad la enfermedad persiste, las buenas condiciones higiénicas, la proliferación de los antibióticos y las mejoras en la calidad de vida la han reducido a niveles residuales. Plaga de Justiniano, 25 millones de muertes. Esta pandemia comenzó por el siglo VI en el Imperio Bizantino y se cree que fue causada por una bacteria de la misma especie, la Yersinia pestis, la causante de la peste bubónica. La enfermedad se extendió más allá del imperio y se estima que mató a casi 25 millones de personas hasta que se erradicó bien, entrando en el siglo VIII en el año 750. La bacteria acabó hasta con la cuarta parte de toda la población, especialmente en Europa Oriental, Asia y África Oriental del Norte. VIH, 25 millones de muertes. El virus de VIH, también conocido como SIDA, no es cosa del pasado. La enfermedad la causa un retrovirus que provoca que el sistema inmunitario no funcione adecuadamente, destruyendo así la capacidad de defensa ante otras enfermedades comunes y corrientes que pueden ser letales ante la mínima infección. Las primeras teorías conspirativas hablan de un accidente biológico o de un complot armamentístico durante la Guerra Fría como origen de esta enfermedad que se transmite mediante contacto directo con mucosa o la sangre. Al día de hoy han acabado con la vida de más de 25 millones de personas y sigue siendo un gran riesgo en la sociedad. Pese a que actualmente no existe ninguna cura definitiva ni conocida, sí existen ciertos tratamientos para mejorar la calidad de vida de los afectados. Peste negra, 75 millones de muertes. La peste negra o bubónica fue protagonista de la Edad Media y la pandemia de peste más letales de la historia de la humanidad, provocando la muerte de 75 millones de personas. Esta enfermedad, que provoca enorme ampolla, no está causada por un virus, sino por la bacteria Yersinia pestis, todavía activa en poblaciones pequeñas y en zonas rurales. Los médicos de la época recurrían a las técnicas primitivas y remedios caseros para tratar la enfermedad, lo que era muy peligroso y poco higiénico, como puntación de forúnculos y los baños en vinagre. La bacteria es transmitida mediante vectores tales como las pulgas, aunque los grandes culpables de su expansión fueron las ratas que plagaban las ciudades medievales, y no un castigo divino como se llegó a creer en la época. Gripe española, entre 50 y 100 millones de muertes. Se calcula que la gripe española acabó con la vida entre 50 y 100 millones de personas de todo el mundo. En tan solo 2 años, entre 1918 y 1920, mató entre el 3% y el 6% de la población mundial. No es que en España tuviese la culpa de su extensión, para lo que acabase adquiriendo ese nombre, sino que fue el primer país en informar lo que estaba ocurriendo, ya que durante la Primera Guerra Mundial se impidió la libertad de prensa, por la que se informó de los medios de comunicación eran controlados por diferentes organismos censores. España, al ser un país neutral, no participó en la guerra. La gripe española, que alcanzó una tasa de mortalidad de entre el 10 y 20% de los infectados, se extendió rápidamente debido al continuo movimiento de las tropas aliadas en Europa, así como el débil sistema inmunológico de los soldados que combatían exhaustos en la frente. Sarampión, 200 millones de muertes. El sarampión es una enfermedad característica por su marca rojiza en la piel, alta fiebre, malestar grave, al igual que la rubiola o la varicela. El virus se mantiene en un estado de incubación de 21 días, aunque los primeros síntomas se presentan alrededor de 10 días después de haberse infectado. A lo largo de la historia han provocado la muerte de 200 millones de personas y suele ser por la inflamación pulmonar o de las meninges.
Los avances de la ciencia lograron la creación de vacunas triple vírica CPR que se pone a los niños, ya que no tienen una cura específica, sino que solo se puede prevenir el contagio. Además de haberlo vacunado 2 veces, algunas personas se vuelven inmunes a la enfermedad. Al día de hoy no está erradicada. Viruela, 300 millones de muertes. La viruela, causada por variola virus, es una enfermedad infecciosa que lidera el ranking de pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad. Más de 300 millones de muertes. Durante un tiempo, la supervivencia era de solo el 30% y los que fallecían lo hacían a causa de alta fiebre, deshidratación y otras complicaciones. Aparte de esto, han dejado a millones de personas desfiguradas, ya que provoca salida de numerosas pústulas que han dejado una marca permanente en la piel. Se transmite mediante fluidos corporales, contacto directo, pero se considera erradicada desde 1980 gracias a una intensa campaña de vacunación. Sin embargo, 2 laboratorios, el del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, y el Centro de Investigación en Virología y Biotecnología de la Federación Rusa, mantienen reserva de variola virus.